En el año 2005, en el programa de Ruby Ferry y el doctor Melanio Sánchez, denuncié, alerté, analicé lo que pudiera significar la presencia del sovietismo en nuestra región. E hice un análisis profundo de cómo se han venido conduciendo a este peligro que nació en el 1917 en Rusia y se estructuró en 1923. Hoy vemos la crisis que hay en Venezuela, en Cuba, en Latinoamérica, y ahora entra en escena Irán con la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz. Eso es altamente peligroso y atenta contra la libertad, la civilidad y la vida de millones de seres humanos. Para ustedes lo que yo dije en aquel momento. Algo, Rubí. No, yo creo que... Y quiero decir algo antes que se me escape. Cronológicamente está llevando bien. Que se me escape algo. El Partido Comunista, hay otro dato muy interesante. Se funda en 1925. Un poquito tarde, porque ya el Comintern estaba siendo atacado por Stalin. Incluso en la persona de Jacques Duclos, que era un comunista muy importante francés, de Stalin lo defenestra. Y entonces surge el Partido Comunista en Cuba. Y qué interesante, los fundadores del Partido Comunista en Cuba fueron Fabio Grovar, José Miguel Pérez, no sé si me la el polaco, ¿no? El judío, sí. José Miguel Pérez, José Piña Vilaboa, no sé si te recuerdas tu nombre, Joaquín Valdés, Jorge Vivó, César Vilar y Blas Roca. Durante años en Cuba nos dijeron que el secretario general del Partido Comunista era Julio Antonio Mejía. Eso no es cierto, porque de acuerdo a la Tercera Internacional Comunista, solamente podían ser secretario general de los partidos los que proveyeran de la clase proletaria, de la clase obrera. Y Julio Antonio Mejía provenía del mundo estudiantil, era un pequeño burguesito. ¿Ves cómo se nos han querido confundir y no decirnos la verdad de estos señores? Entonces, estamos abocados a un proyecto que nos quieren, es decir, los comunistas sobrevivieron, aparte de que estaban con todos los gobiernos republicanos, al final sobrevivieron a la república, todos los demás partidos y organizaciones fueron defenestradas y ellos se olvidaron de sus amigos. Pero hay otra cosa, el caso de Camilo Cienfuegos, que ahora nos lo están vendiendo como que no era comunista. Yo quiero, mira, hasta que no se demuestre lo contrario podemos especular y podemos tener hipótesis. Yo tengo mi hipótesis y yo te voy a enseñar ahí, Rubí, enséñale la foto. Pero es que puede estar... Enséñale la foto, espérate, ahí. Por ejemplo. Bien, enséñaselo a Melanio. Esa es la portada. Guerra de guerrillas. Esa es la portada del manual Guerra de Guerrillas. Por el Che Guevara. Pero la portada está Camilo Cienfuegos sobre un caballo con sombrero. Pero es que Camilo, cuando ellos avanzaban hacia Occidente, en las dos columnas, el Che Guevara, ellos intercambiaban los manuscritos de este libro que estaba escribiendo el Che Guevara, y en cierta forma Camilo es como un coautor de Guerra de Guerrilla. Le voy a dar otro dato. Fíjense si ese manual, que es una especie del manual también que hizo Mao Zedong, ¿se acuerda? Con el Camino de Yan'an. Sí. Este manual guerrillero es para enseñar en una forma muy simple a cualquier individuo que quiera ser guerrillero las cosas que tiene que hacer para lograr el triunfo. Aquí está el Che Guevara en una foto con Benvela. Ahí está. Benvela fue un hombre que tomó el poder. Y entonces el Che Guevara se va a Argelia en el 64 porque allí en Argelia se creó una gran internacional de todos los movimientos guerrilleros y todos los movimientos que estaban contra Occidente fueron allí a entrenarse. Y el Che Guevara aparece ahí en una foto con Benvela porque le llevó el libro de Guerra de Guerrilla y se lo repartieron allí. Y qué cosa interesante, en esa reunión en Argelia, donde se dieron cita todos los radicales guerrilleros marxistas del mundo, en aquel entonces, estaba un señor llamado, muy feo él,
que dicen que era medio afeminado, pero terrible, terrible. Yasser Arafat. Yasser Arafat, hasta ese momento había sido un pobre militar en Egipto, zapador, que manejaba el problema de las minas y eso. Y en ese lugar, en Ben Bella, es cuando los soviéticos quieren proyectar en ese mundo islámico una figura importante. Y es cuando presentan a Yasser Arafat. Y Yasser Arafat, hay una foto que yo tengo donde tiene el libro de Guerra de Guerrilla y atrás un retrato del Che Guevara. Por eso es que yo digo que el fundamentalismo islámico, el terrorismo, tiene mucho de marxismo, porque Yasser Arafat nunca fue nadie hasta que los soviéticos no decidieron apadrinarlo. Entonces vemos todas estas realidades, Te dicen, no, que fulano no era... No, el problema no es ser comunista, no, es ser marxista. Te puede tener un carnet de comunista. Por ejemplo, Carlos Franchi lo tenía y después se lo expulsaron y se lo quitaron, pero tú sigues siendo marxista. Que el problema está y yo quiero terminar esta parte, porque es mucho, yo pensaba que se ha ido el tiempo rápido. Yo voy a decir lo que es el marxismo. El marxismo parte de una visión filosófica, la cual afirma, fíjense, que no es la conciencia del hombre lo que determina su existencia, sino al revés, que su existencia social, el medio donde viva, determina su conciencia. Esto evidencia por qué presenciamos con estupor cómo a través de la historia el comunismo le ofrece a los menesterosos la posibilidad de obtener la piedra filosofal por medio del soborno social dentro del lenguaje revolucionario. Es decir, que le dicen a los menesterosos, a los pobres, eso, mira, hace falta una revolución para que tú puedas educar a tus hijos, es decir, le venden porque ellos entienden que el ser reacciona con lo que los rodea. Yo creo que no, yo creo que como somos hijos de Dios, reaccionamos con nuestros valores interiores, que es más importante. Personal, claro. Nuestra República de Cuba, solo 24 años de existencia, estaba imposibilitada de prever la verdadera magnitud de aquel hecho cuando la fundación del Partido Comunista, sección cubana de la Tercera Internacional en 1925. Nadie estaba apto en aquel entonces para visorar la sombría y pavorosa escuela política que se abalanzaba apetente sobre nuestro inmaduro país. 1925-1962, desventurado ciclo que engendró aquel golpe maestro comunista llevado a cabo en nuestro país, producido con la ciencia y la precisión de esos conspiradores históricos regados por doquier. En 1959 sobrevivieron a la República. En el 2005 veo muy claro que quieren nuevamente sobrevivir al horror. Claro. Y para eso están usando toda una serie de correas de transmisión para decirnos que ellos no fueron los culpables del drama cubano. Sí, empieza el intento por limpiar imágenes y cambiar en realidad la verdad. Siempre han trabajado así, un ejército invisible. Siempre los comunistas han tratado de... Melanio, pero a mí usted me puede decir por qué es que los cubanos republicanos tuvieron esa simbiosis con los comunistas y no quieren atacarlos, no le quieren encontrar todos los defectos y los errores y las ruindades que tienen. ¿Por qué influencia generaron los comunistas en Cuba para que el cubano se retracte de atacarlo como lo ataco yo, que fue víctima de ellos en una forma terrible? Claro. Yo sí no tengo problema en eso. ¿Será porque en Cuba nunca hubo una derecha, un movimiento conservador, que la izquierda se fue radicalizando? En Cuba, que lo único que hubo en la República fue una izquierda que se fue radicalizando hasta llegar al castrismo. ¿Qué? O quizás que la derecha se confió demasiado. No existió, en Cuba no existió derecha. No existió. Existieron los Riveros, existieron personas, una serie de personas que individualmente, pero no hubo un movimiento de derecha, no hubo nunca en Cuba. La izquierda siempre se hegemonizó el pensamiento cubano desde la revista Avance en el año 27, porque Fidel Castro y toda esa generación fueron producto de esa época del 27, donde el señor Varona, Enrique José Varona, que era... decía que el proyecto comunista era interesante, Vasconcelos, el periodista, decía que era interesante, Sergio Carbó fue a la Unión Soviética y después hizo un libro sobre el ejército. Esas son verdades. Esto está documentado. Entonces los grandes escritores, los grandes pensadores cubanos veían muy interesante el fenómeno soviético. Claro, yo no le voy a echar toda la culpa porque en aquel tiempo, sabe Dios, no existían los elementos que existen ahora. Por supuesto que no. Pero la obligación que tenemos ahora es de decir la verdad. Exacto, sobre todas las cosas, pero había como más o menos
una parte romántica de todo esto que quizás era lo que veían esta gente, y por ahí no percibían ellos el peligro tan grande que tenían todas estas connotaciones ideológicas que ellos estaban expresando en ese momento y lo que vendría después. Para terminar, quiero un pensamiento para estos que están trabajando en esto ahora, de León Trotsky. León Trotsky dijo en una oportunidad en el libro El Profeta, en el segundo tomo, dijo: algún día renunciaremos al lenguaje violento de las barricadas y de los signos y hablaremos el lenguaje persuasivo de la socialdemocracia. Pero no importa, seremos los mismos. Ahí está, dicho por ellos. Dicho por ellos.